vamos a tener con nosotros al señor Jordi Pérez y Montiel. Yo, antes de decir un poco su currículum, quiero decir que es un colaborador nuestro de la Policía Local de Villarreal, afortunadamente, ha colaborado con nuestro departamento de formación. Y bueno, Jordi Pérez es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, es especialista en mediación familiar y menores, tiene máster en prevención de drogodependencias, es coordinador del programa de mediación, orientación y mediación familiar. También es coordinador del programa de mediación y reparación de menores, es codirector y docente del posgrado La mediación en la intervención socioeducativa, es coordinador del grupo de mediación de Valencia del Colegio de Psicólogos, es profesor del máster universitario de intervención y mediación familiar de la Universidad Jaume I de Castellón y es autor de numerosos artículos y publicaciones científicas. Bueno, la verdad que tiene muchísimas cosas más, pero he abreviado un poquito. Pues Jordi, gracias por tu presencia. La verdad, estamos encantados de que estés con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí, gracias al Ayuntamiento de Villarreal por invitarme y gracias a José y a Rosana en particular por haber contado conmigo para participar en un proyecto tan potente como es el que se está desarrollando por la Policía Local. La verdad es que después de todos estos años en los que yo estoy metido en mediación, la verdad es que para mí es una satisfacción poder ver que aquí somos tanta gente. Cuando empezamos, esta tarde vendrá Josep Redorta, que es una de las personas también que nos conocemos de hace muchos años, y cuando empezamos con esto de la mediación nos pasaba como en la película esta de Indiana Jones, que se queda, era cuando Indiana Jones era un niño, y se queda solo. Y dice, se han perdido todos menos yo. Pues en aquel momento era algo parecido. Nos encontrábamos solos en muchos sitios, pero poco a poco resulta que esa soledad con la que comenzamos, resulta que somos una gente, un grupo tan numeroso como estamos en este momento, y que la verdad es un colectivo tan potente por la inserción que tiene con la sociedad como articuladores sociales, como es la Policía Local y otros profesionales que tienen que ver con la seguridad ciudadana y con el bienestar de la comunidad. Bien, pues gracias. Lo primero que quiero decir es que para mí la mediación supuso un cambio importante en mi manera de funcionar, porque la mediación sobre todo es una filosofía. Y desde ahí, cuando pensamos en la posibilidad de cómo nombrar este trabajo, surgió la idea de cuáles son los instrumentos que puede hacer que los policías locales mejoren su participación, su intervención con la comunidad. Y por esto es la maleta de herramientas. Pero cuando pensamos en maleta de herramientas, podemos pensar que es una maleta en la cual tenemos pues martillos o, podríamos traducido en mediación, podríamos pensar en técnicas, podríamos pensar en formas de intervención. En realidad, lo que yo creo que es importante de la mediación es que cambia nuestro modo de funcionar. Cuando se entiende en qué consiste la mediación, cambia nuestra manera de afrontar la realidad, de relacionarnos con los demás. Y en ese sentido hay un aforismo africano que dice que para criar a un niño hace falta toda la tribu. Pues bien, para mantener, para conservar, para fomentar un bienestar de la comunidad hace falta toda la comunidad. Y desde ahí es desde donde yo quiero plantear lo que tengo que comunicar. Antes que nada quiero presentar a José Monar, que está por aquí detrás, es compañero, trabajamos juntos en un proyecto que se llama Conversa. Y este es José. Y él es licenciado en Bellas Artes y va a hacer bueno, lo que se va a llamar un mapa mental. Lo que va a hacer es un mapa mental de aquello que yo voy a transmitir, de tal manera que tengamos de forma visual la memoria de lo que yo voy a explicar. Y bueno, va a ser una manera que después podáis ver qué es lo que hemos estado hablando. Por otro lado, él también trabaja con técnicas corporales colaborativas y esto comienza a aparecer en técnicas de mediación, una forma de incorporar lo que es la parte física y no solo la parte intelectual, es decir, aquello de la mente-cuerpo, pues poderlo implementar dentro del discurso de la mediación. Bien, pues entonces voy a comenzar y voy a ver si me aclaro con el aparato que no sé si seré muy bueno. Cuando me plantearon el tema,
la primera cosa que me vino es decir, bueno, en realidad yo qué sé sobre la policía local. Bueno, he dado clases con policías locales, pero en realidad hacer una aproximación sistemática acerca de lo que es la policía local yo no la tenía. Así es que buscando información vi que había mucha al respecto. Y en ese sentido, lo primero que me viene es, si es verdad que la policía local interviene en conflictos, ¿qué parte de su trabajo lo dedican a gestionar conflictos? ¿Es algo ocupa una parte importante? ¿O tal como lo pensamos los ciudadanos? Pensamos que los policías locales, pues bueno, están con el tráfico, están por ahí, no saben muy bien qué es lo que hacen. Entonces, a partir de la información que he ido recuperando, lo primero que viene es esto. Es qué parte de su trabajo los policías locales dedican a gestionar los conflictos. Por otro lado, ¿cuál es el grado de satisfacción o insatisfacción? Después vamos a nombrar el burnout. El burnout es el síndrome de quemarse en el trabajo, es decir, hasta qué punto es satisfactorio o insatisfactorio lo que hacen los policías locales. Y ¿cómo lo viven los ciudadanos? Es decir, si antes yo nombraba que vamos a hablar de las relaciones sociales y vamos a hablar de la tribu, esto es importante, no solo cómo siente el policía local, sino también cómo el ciudadano se siente con lo que el policía local hace. Y finalmente, cuáles son los efectos sobre la comunidad. Este es el marco de reflexión sobre el que yo quiero hablar. Bueno, pues, buscando esto, me pareció que... esperad un segundo porque voy a correrme porque no lo veo bien. Sí. Bien. Entonces, yo estuve buscando y fijaros, todas estas son temas que son funciones de la policía local, ítems que son policía local. Cuidar la vida y la propiedad, aplicar la ley, mantener el orden público, cuidar a las víctimas, guardar las garantías constitucionales, facilitar la circulación, ayudar a las personas, resolver conflictos y hay más. Precisar problemas, mantener la confianza, actividades sociales. Fijaros, en esta, los que están en amarillo, y en la ficha anterior también los que están amarillos, no tienen que ver con la conflictología. Diríamos, son aspectos específicos que son competencias exclusivas de los policías locales. Todo lo demás tiene que ver con la comunidad. Y por tanto, esto me reforzó la idea de que efectivamente hablar de policía local necesariamente es hablar de la comunidad. Y ese es el enfoque que yo entiendo que tenemos que darle. Para mí la mediación lo aporta no solo una metodología de trabajo, sino aporta sobre todo una filosofía de trabajo, donde la colaboración entre la sociedad, la comunidad y los policías locales puede ser el instrumento que permita que las cosas funcionen de un modo diferente, con mayor satisfacción para la comunidad y para los agentes de la policía local. Bien, pues a partir de aquí me aparece otra información muy importante, que es los estresores. Y fijaros, el primer estresor que aparece es este. El factor más estresante de los identificados hace referencia a una ciudadanía verbal y a veces físicamente agresiva que muestra poco respeto y consideración. Esto evidentemente tiene que ver con, como decía hace un momento, con el burnout. Yo entiendo que los ciudadanos, cuando se sienten satisfechos, pues bueno, entendemos que es lo normal, que cómo no vamos a estar satisfechos de lo que hace el policía local. Pero, sin embargo, a lo mejor se nos olvida decir al policía local o reconocer o considerarlos parte de nuestros recursos. La escasez de recursos. Respuestas aprendidas para afrontar. Cuando aprendemos a hacer las cosas de un modo, se nos olvida que hay modos alternativos. Y ahora vamos a ver un ejemplo que creo que nos va a ayudar a entender mejor de qué estamos hablando. Hay más. Sentirse poco valorados. Tareas rutinarias y repetitivas. Inestabilidad en condiciones laborales, turno, escaso apoyo de supervisores, etc. Como veis, de lo que estamos hablando como estresores es un pobre reconocimiento y una pobre responsabilización, digamos, o sea, de asignación de tareas a los policías locales. Y, por supuesto, un pobre reconocimiento por parte de la sociedad. En este punto, ¿qué es lo que pasa? Pues pueden pasar dos cosas. Una, que los policías locales encuentren la forma de motivarse en su trabajo, o otra, que entren en crisis
Y esto es un ideograma chino. El ideograma chino crisis tiene dos partes, una que es peligro y la otra que es oportunidad. Bien, la mediación yo entiendo que viene a aportar una oportunidad para que se pueda funcionar de un modo diferente en el hacer y en el trabajar de los policías locales. Y pienso, y cuando decía filosofía me refería a esto, es su modo diferente de entender, de actuar. Y claro, hablar de filosofía tiene una complejidad adicional, que es que hay que pensar de un modo diferente. Einstein decía que si no cambiamos las preguntas, no obtendremos respuestas diferentes. La gran fuerza que está en construir preguntas con sentido. Responderlas es más sencillo. Ausias Marc, un poeta valenciano, traducido al castellano, venía a decir que quien pregunta ya responde y quien responde también pregunta. Esto era el siglo XV, me parece, siglo XVI. Bien, ¿cómo perciben los ciudadanos la actuación de la policía local? En algunos casos la perciben como arbitraria. ¿En qué casos? Cuando me lleva a la contraria, cuando me dice que lo que yo estoy haciendo no puedo o no debo de hacerlo o que debo de acabar de hacerlo. Entonces, me viene mal que me lo digan. Cuando esto sucede, el transgresor cuestiona la actuación del policía y entonces el policía pasa a ser un problema a evitar. Es decir, aquella frase de que viene la policía. Claro, a mí como ciudadano que alguien me diga que viene el psicólogo, pues la verdad es que no me vendría muy bien. Yo me imagino que a un policía que le digan que viene el policía, pues yo no me sentiría tampoco muy bien. Supongo que es algo que les pasa también a los policías. Cuando hay una transgresión, el policía uno de los recursos que tiene es la sanción. Pero, ¿siempre se cumplen las sanciones? Yo no lo tengo claro, porque a mí cuando me han puesto una multa he intentado recurrirla, siempre tenemos un amigo abogado que nos dice no te preocupes que yo la recurro. Quien dice esto dice cualquier otra situación. Y lo que es más importante, cuando la actuación del policía local me desagrada, entonces lo que yo hago es que le cuento a mi entorno, fíjate lo que me han hecho. No le digo, fíjate que he aparcado mal y entonces el policía local me ha sancionado, por ejemplo. No, yo le digo, me han puesto una multa y total era que yo había hecho, le quito la importancia. Y con eso estamos creando una cultura, digamos un caldo de cultivo, en torno a lo que es la percepción que los ciudadanos tenemos acerca de la policía local. En vuestro caso, ¿cómo le diréis a un ciudadano que debe retirar su vehículo? El otro día en un curso algunos compañeros me decían, bueno, pues yo le digo que quite el coche y ya está. Claro, pero yo le digo, bueno, ¿y si no lo retira, qué haces? Claro, la situación es un poco, pues lo multo. Bien. ¿Y si persiste en no retirarlo, qué haces? Llamo a la grúa. Y entonces otro compañero decía, bueno, es que si hay alguien dentro o si están las ventanillas abiertas, quiero decir, no siempre la grúa se puede llevar al coche. En fin, yo no lo entiendo, pero me pareció que no en cualquier circunstancia. De cualquier manera, en este punto, que uno está haciendo su trabajo, que es el policía local, que es mantener las calles despejadas, por ejemplo, ¿cómo se siente el policía local por dentro cuando no se le está haciendo caso? ¿Cuál es una emoción? ¿Cuál es la emoción que tiene? Porque sin lugar a dudas, los policías locales serán técnicos, serán profesionales, pero no cabe duda que también tiene una parte personal que no se puede desligar, no se puede separar una cosa de otra. La pregunta finalmente es, ¿cómo me gustaría a mí que me dijeran que quite el coche? ¿Cuál sería la manera en que a mí me produciría una mejor disposición a quitar el coche? Yo estoy convencido, porque el otro día, como digo, en un curso lo pudimos comprobar, nos pusimos o bueno, mejor dicho, se pusieron los policías locales a pensar de qué modo se podía hacer esto, Los policías locales me decían de qué modo estuvieron haciendo sus propuestas acerca de qué modo podían decir que se retirara el coche, y al final hubo uno que dijo, pues yo voy, me acerco, le sonrío y la mitad de las veces me dicen, mira, ahora me voy. Y me quedo allí y entonces se marchan. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Entonces, claro, si vamos de lo sencillo a lo complejo, tenemos mucho más recursos, pero si decimos, quita usted el coche de aquí y empezamos con una discusión de si lo quito o no lo quito, la verdad es que es un poco complicado. Ante esto, tenemos que los policías locales se relacionan con los que no somos policías locales, básicamente. Es decir, los policías locales lo que van a hacer es tratar de transmitirnos a los ciudadanos una serie de normas, que finalmente yo diría que son convenios sociales, para que entre todos pues, podamos funcionar. Entonces, estamos en una cultura en la que suponemos que es muy fácil
no solo solucionar los conflictos, sino que no hayan conflictos. Solo hay un requisito, que es que los demás, todos los demás, me den siempre la razón. Cuando estamos ante otra persona que tiene su propio criterio y que ese criterio no es concordante con el mío, pues entonces traigo aquí algunas citas. Sartre decía que el infierno es el otro, porque tiene algo que yo quiero, porque no me da lo que yo necesito, porque me siento amenazado. De cualquier manera, pensar en el otro es aquel que me puede proveer de soluciones o de problemas. Sami Nair dice: el otro es siempre, de algún modo, una parte de uno mismo, negada o renegada. Cuando el policía local me dice que quite el coche, yo estoy negándome a aceptar que soy yo el que está haciendo algo mal. Entonces, esa actuación me va a hacer que yo me vea como en un espejo. Cuando uno se opone frontalmente a un enemigo, no tarda en convertirse en algo semejante. Las relaciones con el otro, quizá tengamos tiempo para comentarlo, pero realmente son fundamentales para poder trabajar en mediación. Y Humberto Maturana dice que de lo que se trata es de respetar al otro como un auténtico otro, es decir, respetar que el otro es completamente diferente a mí y no el otro es diferente en tanto mis valores, en tanto mis perspectivas o mis intereses. Dice, esto es una frase un poco más antigua, dice: nuestro mundo llegó a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar lejos. Esto es un escrito del año 2000 a.C. Es decir, que el otro es un peligro, parece que hace tiempo que estamos pensando y seguimos lo mismo. El señor Murphy ha venido a visitarnos. ¿Qué hacemos? Ah, no, ¿sí está pasando? Es que aquí no me pasa. Ah, sí, vale. Bien, pues la policía muchas veces se relaciona con el principio de la potestad, de la autoridad. Y a veces los ciudadanos confundimos lo que es la potestad y la autoridad. Este es un chiste de Chumi Chúmez, dice: si tu padre levantara la cabeza, y el hijo se supone dice: inténtalo. Bien, y el Tao Te Ching, algunos lo conoceréis, dice: el mejor gobernante es aquel de cuya existencia la gente apenas se entera. Después viene aquel al que se ama y alaba. A continuación, aquel al que se teme. Por último, aquel al que se desprecia y desafía. Si eres desconfiado, otros desconfiarán de ti. El sabio pasa desapercibido y ahorra sus palabras. Cuando su tarea ha sido cumplida y las cosas han sido acabadas, todo el mundo dice: somos nosotros los que las hemos hecho. Yo creo que algunos policías locales, o todos los policías locales, esa sensación la podéis tener. Habéis hecho una intervención, sabéis que ha sido una buena intervención, pero falta el reconocimiento, falta que alguien os diga gracias. Algo tan sencillo. Con frecuencia seguramente os lo dirán, pero yo creo que se queda muchas veces por el camino ese reconocimiento. Y ante eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede, a ver esto. A ver. Eso es complicado, ¿eh? Esto. Vale. Bien, esto lo conoceréis todos, la pirámide de Maslow. Entonces, las personas tenemos necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de estima. Y aquí es donde yo creo que la mediación puede aportar un recurso de suma importancia para el hacer cotidiano de los policías, que es sentirse reconocidos como que su trabajo cotidiano sea reconocido por la comunidad como algo valioso, como algo que les haga sentir no algo temible, sino algo deseable. Y desde aquí Maslow nos dice que el prestigio, el estatus, el autorrespeto, la superioridad, bueno, esto es una interpretación, esto no es de Maslow, esta de la superioridad, pero bueno. Entonces, yo creo que hay que apuntar a estos dos, a la cúspide y al segundo escalón, que es optar o apuntar a la autorrealización y a la autoestima. Los policías locales, cuando se presentan de una manera colaborativa,
es diferente a cuando se presenta de una manera, cuando son percibidos desde una perspectiva colaborativa, es bien diferente a cuando son percibidos de una manera coercitiva. Cuando se presentan como dispuestos a compartir responsabilidades con los ciudadanos, da el espacio para que los ciudadanos se sientan corresponsables de la bienestar ciudadano, de la paz social, podríamos decir. Y en este sentido se trata de que juntos, ciudadanos y policías locales, es decir, la comunidad en su conjunto, creen una narración compartida, creen algo donde cuando nombren a la policía local sea semejante lo que nombran los policías locales y lo que nombra la comunidad. Cuando hablo de la comunidad estoy incluyendo, por supuesto, a las instituciones que tienen que ver con la comunidad y las normas, las leyes, etcétera. La mediación se inscribe, vamos a entrar ya en materia, la mediación se inscribe dentro de lo que llamamos los recursos de autocomposición frente a los recursos de heterocomposición. La autocomposición es cuando los actores en un conflicto son capaces de gestionarlo de manera autónoma. Y en ese sentido la mediación lo que va a hacer es ayudarles, y digo ayudarles, no proponerles, ayudarles a encontrar soluciones que les sean eventualmente a encontrar soluciones que les sean satisfactorias para todas las partes, para todos los actores inmersos en el conflicto. Y la heterocomposición tiene que ver con lo que entendemos como la justicia ordinaria, que es cuando un tercero toma decisiones acerca de cuál debe de ser la solución acerca del conflicto que ocupa a los actores. Esto es un chiste de Forges. Dice, ¿a usted qué le parece? A mí no me parece nada si no es en presencia de mi abogado. La heterocomposición tiene un problema. Es cuando dependemos de los profesionales para poder hacer aquello que queremos hacer. Si cada vez que yo tengo un problema con mis vecinos tengo que llamar a la policía local, no va a haber bastante policía local, ni aquí ni en ningún lado. Lo que se trata será de que los vecinos seamos capaces de gestionar nuestros conflictos y desde ahí, la mediación sí que va a aportar una metodología que va a permitir lo que llamamos el aprendizaje vicario, que va a tener un efecto educativo, la intervención de los policías. Y eso supone que los policías van a tener que tener más habilidades para poder gestionar los conflictos con los que se encuentran en el día a día los ciudadanos. Un filósofo decía que las palabras son como balas. Una cosa que a mí me sorprendió, hablando o lo vi en la televisión, creo que fue en la televisión, que a la porra lo llamaban la defensa. Claro, como yo soy el que está al otro lado de la porra, pues yo decía, yo no le voy a hacer nada, no tiene que defenderse nada de mí, claro. No sé, para mí una porra siempre había sido una porra. Entonces, como que me creaba una situación así un poco rara, ¿no? Pues, claro, los años me permiten tener una perspectiva bastante más compleja de la que tenía antes, no que otras personas, claro. Y cuando yo era niño, el policía local era el municipal. Que viene el municipal, o voy a hablar con el municipal, o ahora dile al guardia que no sé qué. Claro, a mí lo de policía local como que me parece más consistente, ¿no? Y yo no sé si los ciudadanos nos sentimos igual cuando hablamos de policía local o cuando hablamos de guardia municipal. No lo sé, pero es algo que yo me pregunto. Me parece mucho más próximo hablar de municipales o de policía de proximidad que hablar de policía local. No lo sé, pero es algo que dejo porque me parece interesante. Y en este sentido, fijaros, estos son en los casos de maltrato, cómo se distribuye el lugar que cada profesional tiene o que cada actor y cada operador tiene respecto de una situación de maltrato. Fijaros que en el 71% de los casos la víctima es quien presenta la denuncia. Y un poquito más abajo veréis, no se ve, pero es aproximadamente, creo que era un 60% de este 71% que hay un atestado policial. Es decir, la policía interviene cuando es una intervención directa y en la mayor parte de los casos en los que hay una víctima que presenta la denuncia. Y casualmente, la sociedad no está, la comunidad no está, están los familiares de la víctima, pero no está la comunidad. Y los familiares de la víctima intervienen solo en un 1% de los casos. Yo creo que el peso se tiene que cambiar.
Yo pienso que el peso se tiene que poner en los familiares de la víctima, en la comunidad, y que la policía sea un recurso complementario, no un recurso alternativo en este discurso tan grave como es el del maltrato familiar. Pues bien, cuando hay un conflicto, normalmente pensamos que fulano y mengano tienen un conflicto. Los conflictos en la comunidad siempre afectan a la comunidad. Y este diagrama que llamamos el tercer lado, lo que dice es que en un conflicto están las dos partes interesadas, están los de dentro, que son los que tienen una información directa, pero también están los de fuera, que son todos aquellos que pueden intervenir acerca del conflicto. Pues bien, la policía local desde esta perspectiva estaría en los de afuera, pero podría ser un actor importantísimo dentro de esta gestión de conflictos. Y en este momento sigo hablando desde la filosofía de la gestión de conflictos. Fijaros en este diagrama. Si A es la policía, B los usuarios y C los ciudadanos, a lo que tenemos que apuntar no es que la policía intervenga con un usuario, con un denunciante, o que intervenga con un ciudadano, sino donde siempre policía, víctimas, victimarios, todo el mundo tenemos que apuntar a resolver los conflictos en el punto central, en el ABC, donde creemos una cultura compartida, una cultura de paz. Y ahora vamos a entrar en esto. Cuando se plantea una denuncia, policía local le pone una denuncia a alguien y pensamos, le ha puesto una denuncia, pero esto no es así. En realidad, cuando hay una acción de alguien acerca de alguien, alguien sobre alguien, lo que sucede es este diagrama de abajo, es mucho más complejo. La información funciona de una manera tan rápida y tan eficaz que la verdad es que es imposible que una vez que se lanza algo se pueda parar. Esto es lo que os decía antes, que cuando una persona está en desacuerdo con la actuación de un policía local, simplemente lo cuenta a su entorno, que mira lo que me ha pasado, mira lo que me han hecho, y desde ahí empieza a rodar una bola que luego no se sabe cómo parar. Un experimento de un psicólogo americano, Milgram, que dice, y está estudiado y está contrastado, dice que una persona puede establecer con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en solo 6 grados de separación. Si yo quiero contactar con alguien que esté en Sudáfrica, con solo decir el nombre y la ciudad, en 6 contactos yo lo voy a enviar a un amigo que una vez estuvo en Londres, y este amigo lo va a enviar a alguien que estuvo no sé dónde, y en 6 momentos va a llegar a esta persona de Sudáfrica. Con esto quiero decir que el flujo de información es tan rápido y es tan eficaz que cualquier actuación tiene efectos sistémicos sobre la comunidad en completo. Mirad, venimos de una cultura donde la sanción es el recurso de elección durante muchos años, ha sido así. Después, el juicio, cuando lo sometemos a alguien con una formación, con una capacitación, etc. El arbitraje es algo que se supone que es más amable porque son los actores quienes van a elegir al árbitro para poder dirimir cuál es la situación. La cuestión está en que el árbitro, lo que él decida, va a ser de obligado cumplimiento para los interesados. Un poco más autocompositivo, en el sentido de permitir la responsabilidad de las partes, de los actores, está la mediación, donde no les va a decir cuál es la solución, pero sí les va a ayudar a construirla. La ayuda entre iguales, esto es lo que yo entiendo que tenemos que apuntar, que sería a que las redes sociales realmente sean potentes y que permitan que los ciudadanos puedan apoyarse entre ellos y no tengan que recurrir a especialistas, eventualmente a la policía local. La negociación quiere decir que todos tengamos capacidad para defender, para conservar, para cuidar nuestros intereses de tal manera que podamos sentirnos no temerosos de ese que antes he nombrado como el otro. Y la prevención, vamos a ver qué es esto de la prevención, porque yo pienso que es donde tenemos que apuntar acerca de cuál es el trabajo que puede hacer el policía local. Vamos a ver 3 conceptos que son base, que es la prevención, la promoción de la salud y la prevención. Y luego vamos a ver esto cómo se articula con la policía local. La prevención de la salud apunta a un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de enfermedades. Bien, con esto, que esto ya es del año 78, surgió la idea de que habían 3 niveles de intervención. Uno,
que sería prevenir la disfunción, vamos a llamarlo así. Un segundo nivel, que sería la prevención secundaria, que sería resolver esa disfunción. Y un tercer nivel, que sería el prevenir la recaída. Todo esto, que en sí es estupendo, tiene un peligro, que son los efectos iatrogénicos. Efectos iatrogénicos quiere decir que lo habréis oído nombrar como las enfermedades hospitalarias. La gente va a un hospital y eventualmente puede contraer una enfermedad y puede ser enfermedad eventualmente poder incluso ser grave. Bueno, pues los efectos iatrogénicos es, por ejemplo, yo que soy psicólogo, es que un cliente pudiera llegar a depender de mí, o que un ciudadano pueda llegar a depender del policía local y que cualquier situación que tenga que resolver, pues tenga que llamar al policía local porque por sí mismo no se sienta capaz, o que decida que es mejor que se lo resuelva a otro. Bien, pues los efectos iatrogénicos son uno de los problemas que tiene cuando un sistema heterocompositivo de gestión de la salud, entendida como este modelo biopsicosocial. La promoción de la salud lo que trata es de identificar las aspiraciones de la persona y que pueda adaptarse a su entorno, a su medio. Y aquí estamos hablando de otros asuntos. Los prerequisitos para la salud son estos que veis aquí en este diagrama, y yo he subrayado los que he considerado que tienen que ver con la policía local, o que podrían tener que ver con la policía local, que a mi modo de ver tendría que ver con la paz, con la equidad, con la justicia social y con un ecosistema estable. Entiendo que estos son parte del trabajo cotidiano de los policías locales, aunque quizá los ciudadanos no lo podamos nombrar de manera expresa. Y por fin la prevención. La prevención es evitar todas aquellas actuaciones que nos puedan evitar la aparición de conflictos, y tendría que ver con la paz social, tendría que ver con escenarios de futuro, con aquello que queremos que suceda en nuestro imaginario como algo ideal. Tiene que ver con la injusticia social, evidentemente, y con el deficiente ejercicio de la democracia real. Ejercicio de la democracia real lo que quiere decir es que la gente sea más participativa, sea más corresponsable de lo que sucede en su comunidad y, por tanto, de lo que sucede en la sociedad. ¿Cuáles son los requisitos? Aprender a analizar los conflictos, descubrir su complejidad y disponer de los recursos que permitan operar. Es decir, entender al otro no como una amenaza, sino entender al otro como un recurso. Cuando estamos hablando de policía local y pensamos en que viene la policía, la manera en que nosotros vamos a relacionar con los policías locales no va a ser una buena manera, va a ser una manera de separación, de alienación, y por tanto va a ser difícil que podamos colaborar. Pues bien, la prevención de conflictos y la policía local. En la intervención primaria, en prevención, el policía local lo que trata es, podríamos decir, de conciliar, tratar de quitar hierro al asunto. En la prevención secundaria, pues si ya tiene que actuar, tendrá que utilizar aquellos recursos de los que se le ha provisto y, por tanto, pues acabar con el conflicto de una manera más contundente. Y en la prevención terciaria es algo que yo entiendo que muchos ayuntamientos, no el de Villarreal, porque entiendo que la intervención es mucho más compleja en este ayuntamiento, pero muchos ayuntamientos lo que hacen pues son campañas. Yo estoy pensando policías locales que van a dar cursos a los colegios, etcétera, o que hacen carteles y hacen ruedas de prensa y cosas así. Entonces, esta sería la prevención de conflictos, que yo entiendo que apunta un poco, sin quitarle ningún mérito, pero entiendo que apunta un poco al pasado. La prevención de conflictos lo que trata es de apoyarse en la comunidad para que los conflictos no lleguen a aparecer. En ese sentido, lo que hace es crear una cultura de corresponsabilidad con los ciudadanos. Es decir, el policía local lo que hace es ayudarles a gestionar esas situaciones y, por tanto, a gestionar todas aquellas conductas que apunten a evitar que el conflicto pueda llegar a darse. Cuando el conflicto se ha producido, sería el caso de lo que está haciendo aquí el Ayuntamiento de Villarreal de una manera tan estupenda, que esté en un servicio de mediación donde los usuarios, donde los ciudadanos acuden a él, o se les ofrece y finalmente acuden,
Y cuando los ciudadanos salen, pasa como en el Tao. Dice, bueno, como está solucionado, en realidad el problema no debía de ser tan importante. A posteriori el problema no era tan importante, a priori el problema tan importante que no eran capaces de solucionarlo. La verdad es que cuando vemos los problemas, y vosotros seguramente lo conocéis mejor que yo, cuando vemos los problemas que afectan a la comunidad, podemos ver que en sí no son tan complicados, que en realidad pues se pueden organizar, pues bajar la música, aparcar un poco mejor, no dejar la basura de una manera determinada, cosas que son cotidianas, pero realmente lo que sostiene los conflictos, como todos sabemos, no son las acciones, no es el aparcar el coche, son las emociones. Hay una investigación, es antigua, pero es muy útil. Es como hay un chiste sobre una vaca, sobre una ternera que nace en la parcela del vecino. Bueno, pues esto es una investigación de Estados Unidos en la cual pasó lo mismo. Una vaca nace en la parcela del vecino, un ternero nace en la parcela del vecino. Al cabo de 50 años habían habido 100 asesinatos. Las personas que trabajáis en ámbitos rurales sabéis que por un tema de lindes pueden haber situaciones de una gravedad absoluta, y digo absoluta. Y en realidad luego no van a gastar, porque a lo mejor que es un trozo de terreno que incluso puede estar sin cultivar, es decir, no va a producir ningún rendimiento, pero no importa. La gente se coloca en su emocional y desde ahí es muy difícil que puedan negociar y que puedan actuar. Pues bien, la prevención primaria sería fomentar la corresponsabilidad, la secundaria sería utilizar recursos que produzcan empoderamiento a los ciudadanos, que les produzcan la capacidad de gestionar y de aprender que son capaces de gestionar los conflictos, y la terciaria sería que los ciudadanos sean capaces de gestionar sus conflictos de manera precoz. Esto es algo que la intervención de la policía local, la intervención preventiva de la policía local puede dar. Bueno, pues ¿cuál es la maleta preventiva? La maleta preventiva para la gestión de conflictos. Bueno, el conocimiento del contexto, el trabajo en equipo, los recursos de los que disponen, la coordinación con otras fuerzas de seguridad, con la Administración de Justicia, las técnicas de defensa, y aquí me permitís la licencia de que haya incluido la defensa igual a porra, porque para mí es algo que me impactó. Y luego también está la coerción, la sanción, las amenazas, incluso el enfrentamiento. El otro día, pues eso, como es un recurso muy potente, entré en YouTube y vi un vídeo donde habían 2 guardias civiles que luego fueron yendo más para tratar de detener a una persona, simplemente no se dejaba. Y estaban discutiendo y al final era el ciudadano que amenazaba a los guardias civiles. Y al final tuvieron que intervenir 2 o 3 coches para poder, al final, yo creo que es un término técnico, al final lo tuvieron que reducir, pero bien. Pero fue una cosa tan absurda de decir, vamos a ver, es que si estas personas tuvieran la capacidad de decir las cosas de un modo diferente, quizá pasarían cosas diferentes. Y seguramente se sentiría mucho mejor porque no se veía nada cómodos a estos profesionales finalmente. Entonces, esta maleta preventiva en lo que se basa es en que el ciudadano decida, no se ve, pero pone obediencia del ciudadano y lo pone entre comillas. Cuando queremos actuar desde la autoridad, el resultado que obtenemos es bastante diferente de que cuando queremos actuar desde la potestad. La autoridad finalmente es un reconocimiento que damos los miembros de la comunidad unos a otros. Entonces, cuando la percepción que tiene la comunidad acerca del rol del policía local es una percepción proactiva, es mucho más difícil que los ciudadanos estén dispuestos a entender por qué tiene sentido lo que el policía local está proponiendo, que simplemente se trata en obedecer y ya está. El policía local pasa a ser un recurso o pasa a ser un problema, como decía hace un poquito. La maleta preventiva de la policía local. Como veis, estoy apuntando a tecnologías que van un poco más allá de lo que la mediación en sí podría ser, porque la mediación en sí no es complicada. Son una serie de técnicas que uno las aplica y ayuda a resolver conflictos. Solo tiene un inconveniente, que para poder utilizar las técnicas uno tiene que cambiar por dentro.
Si uno no incorpora las técnicas y no lo puede hacer de una manera de dentro para afuera, es difícil que la mediación pueda funcionar. La mediación supone un cambio personal, no solo un cambio de perspectiva profesional. Pues bien, la maleta preventiva incluye habilidades personales como son la comunicación, la creatividad y la negociación. Para mí estas son las tres patas de la mediación. La comunicación, porque la comunicación no es solo decir algo. La comunicación es básicamente asegurarnos de que el otro ha entendido aquello que queremos transmitir. La creatividad, antes lo decíamos cuando hablábamos del estrés de la policía local. Si un modo de decir las cosas no sirve, si le digo a alguien que quite el coche y no sirve, y no tengo formas alternativas, el resultado va a ser el mismo. Puedo decirlo más alto, puede ser más intenso, pero el resultado difícilmente va a cambiar. Y la negociación. La negociación no es complicada. Hay gente que le sale de manera más espontánea y hay gente que lo puede aprender y poco a poco, igual que con los dos otros recursos, se puede aprender también perfectamente. Maleta preventiva tiene que hablar necesariamente de la comunidad. No hay otra. La comunidad es donde está la solución, porque es donde surgen los problemas y donde está la solución de los problemas. Y los problemas se tienen que encontrar, las soluciones se tienen que encontrar también desde dentro de la comunidad. Fijaros, cuando yo hablo de actores, podríamos llamar ciudadanos, podríamos llamar partes, pero yo prefiero llamar actores a aquellas personas que están implicadas en un conflicto o que tienen que ver con una situación que les puede producir la necesidad de encontrar soluciones. Otros operadores, los operadores yo sería la gente que tiene una formación especializada. Bueno, pues entonces serían los ciudadanos y los policías locales que se construyen una interacción positiva y proactiva entre ellos para construir esta colaboración con la comunidad que he nombrado antes. El apoyo y reconocimiento institucional, bueno, yo entiendo que aquí en Villarreal los agentes tienen la gran suerte de tener un ayuntamiento que les apoya de la manera en que es evidente que lo está haciendo, que se cree el discurso de la mediación y que apuesta claramente por la mediación como parte del quehacer cotidiano de la policía local, y luego la co-construcción de objetivos y corresponsabilización de logros. No es suficiente hacer un programa muy extenso, no es suficiente tener unos objetivos muy amplios, sino lo que es importante es que esos objetivos sean convenientes tanto para la policía local como para los ciudadanos. Desde ahí va a ser un apoyo porque todos van a tener interés en el logro de esos objetivos. Y finalmente la mediación. Hay una pregunta que es, bueno, no sé si es un debate, no tiene mucha más importancia, pero sí que es cierto que los policías locales, ahora veremos, tienen ciertas limitaciones para poder hacer mediación. Y sin embargo, como la mediación, antes yo decía que no tiene mucha dificultad, pero sí tiene mucha complejidad. Dentro de la mediación podemos pensar en una mediación canónica, donde hay un espacio neutral y donde los mediadores van a trabajar de una manera imparcial y confidencial, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la que es. Y cuando hablamos de policía local, los policías locales tienen restricciones de tiempo, de formación, de diversos aspectos, pero hay algunos ámbitos o algunas formas de intervención donde la policía local lo puede hacer de una manera fantástica. Pueden intervenir en mediación formal, tal como lo están haciendo ahora, que es se convoca a los actores o a las partes, si preferís, y asisten a una mediación donde hay un policía o hay dos policías y hacen una comediación y les ayudan a encontrar estas soluciones. La mediación informal sería cuando, sin utilizar el espacio y sin utilizar todo el proceso formal que se utiliza en mediación, se les ayuda a cambiar de perspectiva, a encontrar alguna forma que les permita mejorar la relación. Está también la premediación, que serían todas aquellas acciones que se hacen para generar en los clientes, en los actores, la disposición a participar en un proceso de mediación. La mediación diferida es cuando los clientes, los actores, no están dispuestos a juntarse para negociar con el otro porque ha sido algo emocionalmente muy intenso y dicen, no, yo con el otro no quiero sentarme. Bueno, podemos hacer la mediación diferida. La mediación temporal es cuando se pretende lograr un acuerdo a prueba. Es decir, bueno, pues vamos a probar durante un mes o vamos a probar durante 3 meses a ver qué pasa
y si esto funciona, pues entonces ya nos volvemos a juntar y vemos si ha sido correcto o si queremos modificar algo. Y la mediación parcial es cuando hay un conjunto de problemas y lo que se dice es trabajar sobre uno de los problemas. Todos estos ámbitos de intervención en mediación tienen algo fundamental, que es el talante, lo que yo he puesto aquí como la actitud mediadora del policía local. Cuando el policía local incorpora el método, incorpora el conocimiento que la mediación le aporta, su modo de relacionarse con los ciudadanos, evidentemente también con sus compañeros y consigo mismo, esto cambia. Y entonces, esas habilidades de comunicación, esa escucha activa que podríamos nombrar la escucha activa, la empatía, diversas formas que tienen que ver no solo con la mediación, evidentemente, sino básicamente con la asertividad, pues todo esto pasa a formar parte del modo de actuar de los policías locales. En ese punto, el policía local está seguramente cuando hace una interacción con dos personas en conflicto, sin darse cuenta va a estar haciendo mediación. Y esto es lo que ya antes he nombrado como mediación informal. Bueno, ¿y cuáles son las aportaciones que hace la mediación? Bueno, pues ofrece un espacio para resolver los conflictos, un espacio, eventualmente un espacio físico, pero también no necesariamente en el despacho de mediación. Produce aprendizaje vicario, que es lo que antes he nombrado, que produce sin pretender que los ciudadanos aprendan, sin pretender enseñar a los ciudadanos no dejan de aprender. Que lo que antes era un conflicto irresoluble, a partir de la intervención del policía local, a partir de la mediación del policía local, lo que ven es que el conflicto sí que tenía solución y que ha sido gracias a la intervención del policía local que ellos han podido cambiar la relación con su convecino. La policía local es percibida como proveedora de un recurso complementario. Cuando los policías locales intervienen, sea por la razón que sea por la intensidad del momento, etcétera, se excluye al ciudadano de su actuación, el ciudadano se siente excluido en ese momento, pero eventualmente puede entender también que es que el policía local no quiere tener ninguna relación con él, ni en ese momento, ni a futuro, ni en otras circunstancias. Entonces, la mediación va a hacer que se produzca una proximidad entre lo que el policía local le aporta y cuáles son sus necesidades del ciudadano. Mejora la eficacia y la eficiencia de los recursos. Antes he comenzado pensando con la reflexión acerca de cuánto tiempo dedica el policía local a gestionar conflictos. Yo pienso que es una parte importante. No sé, no me atrevería a dar una cifra, evidentemente, pero creo que es una parte muy importante de su tiempo. Entonces, si los policías locales tienen recursos que les permiten ser más eficaces para comunicarse, van a entender mejor cuáles son las demandas y van a poder, por tanto, encontrar soluciones más convenientes para el policía local, pero sobre todo para el ciudadano y finalmente para la comunidad, que pienso que es el objetivo final. Mejora la satisfacción laboral. Me llamó mucho la atención cuando vi que uno de los estresores más importantes de la policía local es el modo en que son tratados por los ciudadanos, o son percibidos, si permitís. Entonces, que se sientan con más competencias, con más recursos, más habilidades. Yo estoy convencido que eso puede ser una de las formas en que cambie esa percepción. Desde la prevención, el policía local va a ser percibido como aportador, como un recurso que aporta soluciones. No va a ser que viene la policía, va a ser aquí está la policía. Mejora la relación con los ciudadanos, entre los policías locales y los ciudadanos, y finalmente, sin lugar a dudas, va a mejorar la relación entre los ciudadanos, puesto que va a permitir que los ciudadanos no sean temibles, no vayan a ser algo a evitar, sino que sea algo donde unos y otros sean recursos y la intervención de los policías locales sea un recurso de segundo nivel, no el primer recurso. Los recursos que tiene la policía local son los que he nombrado, pero tienen también algunos inconvenientes. La policía local tiene limitaciones en cuanto a la voluntariedad, a la percepción, hasta qué punto los ciudadanos perciben que cuando un policía local le invita a participar, esto es voluntario o puede tener consecuencias negativas en ese momento o a futuro. La privacidad. La privacidad, cuando se inicia una mediación
y se tiene información acerca de que se ha cometido un delito, yo no sé hasta qué punto un policía local puede seguir haciendo esta mediación o tiene que retirarse. Del mismo modo que la neutralidad y la imparcialidad. Yo, si me permitís, lo negaré, esto que voy a decir ahora, yo luego lo negaré. Pero la mediación ni puede ser imparcial ni puede ser neutral, por mucho que la ley diga que es así. Y no puede ser imparcial, porque si yo estoy haciendo una mediación y yo entiendo que una de las partes, uno de los actores, tiene menos recursos que el otro, yo voy a tratar de potenciar, de apoyar a aquel cliente que tiene menos recursos, con lo cual me voy a poner a su favor. Evidentemente, no voy a distorsionar el proceso, pero voy a estar muy atento a balancear el proceso. Con lo cual, con esto quiero decir que en mediación, la imparcialidad, la neutralidad, tiene que ver con un compromiso. Tiene que ver, yo diría, más con una actitud que con una conducta. Pues bien, el policía local además tiene una restricción muy importante, que es que tienen unas obligaciones legales que no pueden elegir, sino que son parte de su quehacer cotidiano. Y en este sentido, esto es un inconveniente que puede tener y que es una reflexión a hacer. Y por esto vamos a hablar de aquí un momento de cómo trabajar en equipo la policía local, de tal manera que se pueda resolver esta situación conservando todos los beneficios que la intervención de la policía local puede aportar. Pues bien, los policías locales, yo entiendo, siempre lo he entendido así, que los policías locales es el ayuntamiento en la calle, es decir, se tiene la información directa de todo aquello que está pasando en el momento. Y por eso tiene información directa de, de los conflictos que van apareciendo. Se conocen, en gran medida se conocen quién es cada cual en la ciudadanía. Pueden realizar intervenciones precoces. No hay mejor predictor para la resolución de un conflicto que intervenir en el momento en que se produce. Aquello que pasaba antiguamente, que era, ahora cuando venga tu padre, se lo voy a decir, esto parece que ya nos hemos hecho todos corresponsables y cada cual sabe que la actuación se tiene que hacer en el momento, y con la policía local pasa lo mismo. Es decir, cuando viene a intervenir el juez en un asunto de menores, yo he trabajado en mediación penal juvenil y cuando el asunto llegaba al juzgado habían pasado 6 meses. Entonces, en vez de ser una actuación educativa, era una sanción, lo que el fiscal venía a poner, lo que el juez venía a poner, porque finalmente se trataba de algo que al muchacho pues se le había olvidado en el tiempo, porque había hecho muchas otras o porque había hecho esa y se había olvidado de que eso había sucedido. Las intervenciones precoces mejora la percepción que los ciudadanos tienen de la policía local. Para mí este sería el núcleo de lo que yo quiero transmitir, que es que la policía local y la ciudadanía compartan un proyecto que sea estas actuaciones preventivas y esta cultura de paz en la sociedad. Los policías locales serían actores principales en la coordinación. No sería un equipo que trabaja al lado sino sería parte del equipo nuclear, de un equipo municipal de gestión de conflictos, donde habría menos restricciones que las que legalmente tiene la policía local, o el observatorio de la convivencia. Por último, la policía local tiene un lugar fundamental que es el prescriptor idóneo, y tiene que ver esto con la precocidad de la intervención que ellos pueden hacer. Cuanto antes se les informa, más fácil es que se pueda resolver un conflicto. El paso del tiempo, el transcurso del tiempo, es un prescriptor negativo, clarísimo, acerca de una posible resolución de un conflicto. Cuanto más tiempo pasa, más rígidas son las versiones que nos contamos, y luego hay otra cosa que también es cierta. Como decía antes, si yo, cuando tengo un conflicto con alguien, léase, yo ciudadano tengo un conflicto con un policía local y se lo cuento a mi entorno, aunque luego yo hable con el policía local y lo resolvamos, incluso en lo personal, lo que queda dicho, queda dicho. Y eso es lo que técnicamente llamamos la amplificación del conflicto, que tiene vida propia. Entonces, a la medida que los policías locales sean los prescriptores, va a cambiar también su percepción, porque van a ofrecer un recurso que evidentemente, antes el alcalde lo decía, si en un 90% de los casos tiene éxito, pues parece ser que sea algo deseable. Bien, las intervenciones tienen varios niveles de complejidad. Por un lado está en cuanto a los actores. Si veis en el vector, en el eje vertical,
está la ciudadanía, la sociedad organizada y el nivel político, que es ya en los aspectos legales, etcétera. En el tiempo tendríamos el corto y el medio plazo y el largo si queremos también, claro. Pero lo que interesa es, el conflicto puede ser una cuestión o un interés, donde hay, vamos a suponer, dos actores, puede ser de relación, donde puede ser que el conflicto ya no es un conflicto en sí, ya no es un conflicto de cosa, de asunto, sino de cómo se vive el conflicto. Es decir, ya no se trata de que alguien me ha hecho algo, sino que yo me siento perjudicado y le atribuyo una voluntariedad o unas ganas de dañarme. Cuando este conflicto se amplifica, afecta al microsistema y finalmente, que sería la comunidad, y finalmente al macrosistema, que sería la sociedad en su conjunto. Cuando un conflicto va tomando vida propia, al final eso va a ser muy difícil de cambiar, porque si los conflictos es verdad que cuestan, igual que la confianza entre dos personas, cuesta mucho tiempo de construir y con una sola acción se puede perder esta confianza, pues cambiar esta dinámica también es complicado. Entonces, para hacer un cambio, o para gestionar un conflicto donde está incluido el macrosistema, habrá que hacer planteamientos también sistémicos. Esta propuesta me la han facilitado unas compañeras del País Vasco, que es la Fundación Guizagune, que están trabajando en, yo diría que son de los grupos más avanzados que hay en España en gestión de conflictos. Y si veis aquí, a la parte de la derecha, dice métodos que toman como base el conflicto. Y bajo dice métodos que se basan en el futuro como motor de cambio. Pues bien, hablamos de mediación y la mediación diríamos que es la definición más sencilla de mediación es aquella que la entiende como un proceso de negociación asistida. Pues la mediación es una metodología de gestión de conflictos, colaborativa, etcétera, pero de gestión de conflictos. Por supuesto, la facilitación y la negociación también lo es. Lo que tratan es de encontrar soluciones a un conflicto. Entonces, no es creación de ellas, pero sí es su aportación es como ellas lo articulan dentro de esta cultura de paz, donde incluyen los diálogos apreciativos, la generación de consenso y las conversaciones públicas, pero luego también utilizan otras metodologías, como es el World Café, el espacio abierto y los escenarios de futuro. Y hacia aquí es hacia donde tenemos que apuntar. Hacia estas nuevas metodologías, sin perder de vista que el recurso es la mediación, pero si queremos apuntar no solo a resolver conflictos, sino a tener una sociedad más solidaria, donde los ciudadanos tengan más competencia y más autonomía para gestionar sus conflictos cotidianos, entonces tenemos que pensar en que lo que queremos es una sociedad en paz, no solo una sociedad sin conflictos. Y el policía local, como decía antes, aquí va a tener necesariamente, por el lugar que ocupa en la sociedad, un lugar central. Estas son actividades que están desarrollando allí en el País Vasco, esta fundación. Si queréis entrar en la página, el nombre es Guizagune. Tomáis nota si queréis, o si no, luego me lo preguntáis y os digo cómo se escribe porque está en euskera. Ellos trabajan en 4 ámbitos: planes integrales de convivencia, los imagina, los observatorios de la convivencia y los servicios de mediación y convivencia. Los planes integrales de convivencia lo que apuntan es a que las relaciones de los ciudadanos sean más proactivas. Los planes los Imagina. El Imagina, este es un programa que surge en Estados Unidos. Bueno, todas estas metodologías vienen de Estados Unidos, pero en este caso es un programa que se llamaba Imagina Chicago. Y lo han traído al País Vasco y tienen un programa que se llama Imagina Munguía, que es un pueblo, y tienen otro programa que se llama Imagina Ocharcoaga, que es un barrio de Bilbao, donde lo que hacen es que se hace un diagnóstico de la situación y se hacen unos planes de intervención a medio y a largo plazo, donde la comunidad está toda implicada no solo en la gestión del conflicto, sino también en decir qué es lo que ellos quieren. ¿Cómo se imaginan su barrio? ¿Qué les gustaría que fuera su barrio? ¿Por qué no? Imaginaros cuando los ciudadanos
Son capaces de decir, nos gustaría que el barrio o el pueblo fuera de esta manera, y sienten que las instituciones públicas y los profesionales que están vinculados a las instituciones públicas son colaboradores en esa construcción. Claro, la dinámica es completamente diferente. El Observatorio de la Convivencia se trata de poder saber qué cosas funcionan, qué cosas queremos que funcionen mejor y potenciarlas. Y los servicios de mediación lo que intervienen son en conflictos que no producen alarma social, porque son servicios más, diríamos, más de base. Entonces, aquí es donde perfectamente la policía local, y yo entiendo que de alguna manera es lo que están haciendo, conflictos entre vecinos, entre grupos, de ruidos, obras, animales, costumbres. Y aquí, evidentemente, podríamos hablar de la mediación intercultural, pero no pensemos que la mediación intercultural es con inmigrantes, o, por decirlo de otra manera, con inmigrantes extranjeros. No necesariamente, no necesariamente. La mediación intercultural quiere decir mediación entre grupos que tienen códigos diferentes, y esos códigos pueden ser de cualquier orden. Y mediaciones familiares. Yo no sé si estaréis de acuerdo que la policía local puede hacer mediación familiar. Yo entiendo que sí, con todas las restricciones que he dicho antes. ¿Por qué no? Dependerá del conflicto, podrán hacer determinadas intervenciones o no. Cuanto más complejo sea el conflicto, más difícil lo tendrá la policía local para poder intervenir. Pero hay conflictos familiares que tienen que ver con una discusión fuera de tono, una discusión que pueda crear un cierto malestar y que se les pueda ayudar a gestionar. Esta mediación que yo decía antes, una premediación o una mediación parcial o una mediación temporal, les puede ayudar a contener y pues les puede ayudar a posicionarse de un modo diferente respecto del conflicto. Y aunque no haga una mediación hasta el final, en el sentido de que encuentre una solución para el conflicto, aunque sea una mediación parcial, la mediación parcial también es mediación. Y en ese sentido los policías locales quizá puedan hacer también ese tipo de intervenciones. Bien, por último, quiero hablaros de lo que entendemos que es la tercera generación de gestión de conflictos. La tercera generación quiere decir que la primera generación son aquellas metodologías donde hay un tercero, son las metodologías heterocompositivas, donde hay un tercero que es el que toma las soluciones. Las de segunda generación serían las metodologías autocompositivas, como la mediación, la facilitación, arbitraje, etc. Y la tercera generación son las metodologías donde toda la comunidad participa en la gestión de esa situación conflictiva. Pues bien, yo os he traído algunas de ellas. El espacio abierto es reimaginar cómo son las relaciones sociales. Es que entre todos pensemos cómo nos gustaría que fueran las cosas. Claro, esto es mucho más complejo que el mero enunciado, ¿eh? Los diálogos apreciativos se trata de reconocer lo que tiene de positivo, lo que hay, y potenciarlo. Y reconocer al otro como parte de la solución de aquello que yo quiero lograr. Las conversaciones públicas se trata de ayudar a una situación de confrontación, ayudar a que la comunicación pueda desarrollarse de una manera más fluida de lo que ellos por sí mismos, el grupo por sí mismo puede ser capaz de hacer. El Café del Mundo es muy divertido. El Café del Mundo fue una ocurrencia que alguien tuvo, porque se dio cuenta que aquí puede ser más o menos interesante, espero que sí, que sea interesante lo que estoy diciendo, seguro que los otros ponentes va a ser muy interesante, pero después va a haber un café. Y en ese café, cada uno de vosotros va a comentar su punto de vista acerca de lo que estamos hablando aquí en la mesa. Y el Café del Mundo lo que hace es rescatar la riqueza de lo que se habla fuera de la sala. Y a partir de aquí se desarrolla esta metodología que lo que hace es que la gente nos reunamos en un espacio informal, donde con cafés encima de la mesa incluso, la gente pueda hablar con ese tono informal distendido que se hace fuera de la sala y se puedan incorporar todos esos saberes, sistematizarlos, digamos. Los escenarios de futuros están... los escenarios de futuro ¿cómo imaginaría? Es pensar en una opción. Y es imaginar, si de aquí un tiempo, un año, 5 años, esta opción funcionara, ¿qué pasaría?
Y si no funcionara, ¿qué pasaría igualmente? Con lo cual, lo que nos ponemos es en situación de decir, vamos a ver, si la policía local amplía sus competencias, ¿qué pasaría de aquí 5 años? Si funciona. Y si no funciona, ¿qué pasaría? Y con eso nos contamos qué es lo que la comunidad se cuenta, qué es lo que puede pasar, y finalmente lo que va a poder es decir, vamos a apuntar en esta línea, vamos a apuntar en esta otra, o vamos a revisar cuáles son los planteamientos que tenemos. La generación de consenso se basa en la toma compartida de decisiones. Se trata de generar un espacio de confianza donde los actores pueden establecer comunicación de manera más eficaz, con más competencias y, otra vez más, lo que hacen los profesionales en este caso es generar el contexto, ofrecer el contexto en el cual los interesados, la comunidad en su conjunto, puede elaborar este tipo de propuestas. Bien, por último, solo quiero pasaros algunas frases que para mí son fundamentales de este discurso. Un anónimo dice que la paz no es la ausencia de conflictos, sino el resultado de saberlos resolver. Yo con esto acabaría, pero la tentación es grande. Anthony de Melo, que era un psicólogo hindú, decía, no es caerte en el agua lo que hace que te ahogues, sino el quedarte dentro. Y muchas veces nos quedamos en los conflictos y somos incapaces de darnos cuenta de que todos los conflictos tienen soluciones, o tienen al menos alternativas. Maquiavelo, que bueno, todos conocemos a Maquiavelo, fijaros si era prudente el hombre, que decía que las armas se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los otros remedios no basten. Y de esto los policías locales sabéis perfectamente, mucho mejor de lo que pueda saberlo yo. Y por último, Akira Kurosawa, que es un director de cine japonés, seguramente habéis oído Los Siete Magníficos, pues esta es la versión original japonesa, Los Siete Samuráis, dice, es imposible matar a todos los enemigos, por eso acabó huyendo. Gracias.